No vamos a poner imágenes explícitas, ya no vamos a recordar el evento como tal. Vamos a poner el día de hoy a plantear las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, donde revela que el entonces segundo usurpador de México, Felipe Calderón, lo presionó gandalla y vilmente por el caso de la guardería ABC, al grado de que dijo el ministro Saldívar, por cierto, en un libro que escribió, y es uno que trata de 10 años de derecho, no es sobre ese caso en especial, 10 años de derecho, que incluso la Suprema Corte de Justicia estuvo tomada por el gobierno federal durante varios días para armar las declaraciones, para armar los juicios, los ministros se le voltearon, no, es una cosa bien cabrona. Pero vamos a dejar esta declaración del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que cuando rechaza conscientemente la ampliación de su mandato como presidente de la Corte, le aplaudieron, ¿ustedes se acuerdan? La oposición dijo, tenemos ministro, qué bueno que no esté esclavizado al poder, que no sea mascota de López, qué bueno, se le está cayendo el poder judicial al presidente. No, ¿se acuerdan todo lo que dijeron? Le aplaudieron a Saldívar de pie. Y ahorita que salió con esta declaración, ahí sí ya no les gustó. Chéquense cómo lo dice el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Quizás el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, que es el de la guardería ABC. Cuando llego a la Corte, tenía todavía la Corte esta facultad de investigación de violación de derechos fundamentales del artículo 97 constitucional. Realmente para lo que había servido esta facultad hasta ese momento era para que la Corte pagara los platos rotos de lo que no habían hecho los otros poderes, y era una facultad que honestamente nunca había servido para nada, y las ministras y ministros nunca se tomaron la molestia de que sirviera para algo. Tome. Como yo iba llegando, tenía 2 meses en la Corte, pues me turnan a mí este asunto, que no me tocaba. Se alteró el turno para que me tocara a mí. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los 2 meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Era un asunto muy complejo porque durante un año los ministros y ministras habían estado recibiendo informes de la Comisión de Investigación de la Guardería ABC. Yo no había recibido ningún informe, no era ministro. Iba llegando. Tenía una ponencia muy complicada porque mi antecesor tuvo a bien darle base a todos los que estaban ahí, subirles el sueldo, aunque la mayoría ni siquiera sabían redactar un acuerdo elemental. Y entonces con la mitad de la ponencia de quienes yo llevé y 2 talentosas secretarias que allí estaban, 6 secretarios y secretarias, empezamos a analizar el tema de la guardería ABC. Y lo primero que hice fue buscar a los papás de las niñas y los niños fallecidos y lesionados. Ninguna autoridad en México los había buscado. Ninguna autoridad en México los había recibido. Logré contactarlos y algún día, en el salón de usos múltiples de la Corte, estuve presente en una de las reuniones que yo nunca pensé que iba a estar, en donde se respiraba el mayor dolor que yo he sentido en mi vida de alguien ajeno, y en una reunión donde yo no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el que se estaba percibiendo ahí. Las mamás y los papás de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno y una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña o su niño, y si su niño o su niña estaba lesionado o había fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque a lo mejor como ellas tenían que trabajar por su culpa, se habían muerto sus bebés. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital, la reconoció por su ropita y a la hora que tocaba su piel se rompía y se despegaba. Me contaron, los papás y las mamás, que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar,
porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de 3 horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios, ni un paso atrás. Yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una infamia que yo no voy a convalidar. Y empezamos a hacer el proyecto sin decirle a nadie ni cuándo ni cómo iba a salir. Les dije a mi equipo, tiene que salir antes del 5 de junio, que es la fecha del aniversario de la guardería ABC. Y lo primero que les dije es que teníamos que replantear la facultad para que tuviera sentido. Y recordaba Fabiana Estrada hace unos días que yo en mi laptop redacté ese capítulo precisamente para redimensionar la función de la Facultad de Investigación. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí y para decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magaloni. Y así empezaron pegar y pegar y pegar. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS, que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en Internet, como habíamos quedado, y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo, y llegamos a la discusión que fueron 3 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión, nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado, y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad muy por ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo. Debatí prácticamente solo, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate 3 días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate, ni ganaron el juicio de la historia. Y hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública.
Hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos 2 de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Pues así estuvo, amigas y amigos, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, incluso se le vio molesto con la respuesta que dio. ¿Cómo se visten ahorita en la bandera de la moralidad? Y en ese momento, tomada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Felipe Calderón, se acordarán, ahorita en la elección del año pasado, en el 21, este 6 de junio vamos a elegir entre democracia y dictadura. ¿Qué chingados viene a decirnos Felipe Calderón después de la mamarrachada que hizo? Y todavía se dan el lujo de decir el día de hoy que el ministro Saldívar que está mintiendo, que no es cierto. Estos tarados creen que todo el mundo les va a seguir el juego. Como dije hace unos días, ¿no? Bueno, sí, hace un par de semanas. La diferencia entre la corrupción que le achacan a López Obrador y la corrupción que le achacaban a Peña Nieto era que la de López Obrador son puras especulaciones, pero la de Peña Nieto se realizaba a plena luz del día y a la vista de todos, y la de Calderón no se diga. ¿Cuántos testigos les gusta que hayan de estos hechos de aquellos días? ¿Cuántos? Ahí están los diarios de debates. Ahora tomé un curso en línea ante la Suprema Corte y nos dieron acceso a varios materiales. Estos materiales son accesibles en la página web de la Suprema Corte y son gratuitos. Ahí están las transcripciones, ahí están cómo votaron los ministros, el sentido de su postura, ahí está todo, ahí está el proyecto. Que no vengan a decir que el ministro está mintiendo. Pero, híjole, la que se lleva las palmas el día de hoy fue Margarita Zavala. Margarita Zavala le respondió en Twitter al ministro presidente Arturo Saldívar y todavía se hace la ofendida. Chéquense nada más, amigas y amigos, lo que dice Margarita Zavala. En primer lugar, chequen como si uno le quiere responder a Margarita, no puede. ¿Quiénes pueden responder? Las personas que Margarita Zavala sigue o haya mencionado que pueden responder. O sea, no le puedes responder a Margarita Zavala en este tweet, cobarde y artero. Sí, tú mucha libertad de expresión. No, estoy abierto a la crítica y toma. ¿Cuál? Dice, miente Saldívar, miente Arturo Saldívar. Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro, dijo que, mientras escuchaba, se le ocurrió contarles una historia. Y dijo muchas mentiras. Abro hilo. Miente Saldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la guardería ABC. Felipe Calderón, desde el día siguiente de la tragedia, tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México. También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y del sector salud. Miente, ándale, pues aprende a escribir, señora. Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. ¿Y dónde está la prima? Pregúntome yo. ¿Dónde está? ¿Dónde están los otros familiares suyos, señora diputada? Dice usted que no sé qué, dice usted que no se protegió a su familia, perdón, pero a todas luces se nota que sí hubo una protección. Hay todavía de algunos sectores del Poder Judicial protección de la familia. La concesión fue de años antes de que Felipe Calderón entrara a la presidencia y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, incluso contra una pariente mía en 6º grado y otros. ¿Y en dónde está?
Digo, sí, hubo una, a lo mejor sí se le detuvo, se le hizo un juicio y luego se le dejó libre. ¿Eso qué? Acompañó los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamientos, seguridad social, apoyo psicológico. A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque el dolor, cuando se toca, debe ser solo para sanarlo y no para utilizarlo. Ahora resulta que nos salió caritativa la señora. Ay. Miente Saldívar porque fue precisamente el mal gobierno federal, perdón, fue precisamente el gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en Estados Unidos. Personalmente hablaba con los directores de hospitales, del hospital Shriners y la Fundación Michui Mao, y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara. Algo muy importante, nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó, solo que se le ocurrió en ese momento. Ya no tenga ocurrencia, señor Arturo Saldívar, y concéntrese en su trabajo, que es la justicia en México, y que poco ha hecho por ella en estos años. Y pues obviamente se dejan, qué curioso, ¿no? Las respuestas, todas las respuestas son a favor. Me causa mucha impotencia que un señor como este, con un cargo tan importante para la justicia en México, se maneje como hemos visto últimamente. Arifam, no, pues esta sí es una seguidora real de México Libre, ¿no? Y aquí ya tenemos también otro. Dice, no ha hecho nada por la justicia. Nada, señor. Mejor póngase a trabajar. Debido a titular de la cuenta limitada. Mire, esta cuenta es de alguien que me bloqueó, por eso no puedo ver. Arturo Saldívar es solo un fato del palacio. A mí, que me explique de qué vive. Pues, tiene un sueldo, ¿qué va a vivir? Javier Lozano en saco de pus. Muy bien dicho, diputada. No es la primera vez que se quiere adornar con este asunto. Dice, presentándose como distractor del tirano. No tiene vergüenza, Arturo. O sea, sí, del tirano. Si a la persona que acusan de tirano realmente le fuera, Javier Lozano no estaría tuiteando en este momento. Estaría en una celda. Porque jodió laboralmente a todos los que desarrollamos una chamba en este país. Otro. Y vaya que no sale barato sostener el sueldo del ministro en su memoria. Lo guardará haber sido utilizada por un vengativo y recoroso presidentito de la 4T. Ándale, pues. O sea, puras respuestas a favor. Pura respuesta. Margarita Zavala es una vil cobarde. Es una vil y miserable cobarde. Si tanto está abierta al diálogo, como ella dice, ¿por qué? ¿Por qué limitó las personas que le podemos responder? Ah, no, es que dice que somos bots. O dice que nos pagan, que somos pagados. Y Felipe Calderón, fíjense bien, y Felipe Calderón, vamos al Twitter de Felipe Calderón. Aquí están en oscurito, cuando aparecen en oscurito aquí. Fíjense. Cuando aparece en oscurito quiere decir que las personas que Felipe Calderón sigue o haya mencionado pueden responder este tweet. Obviamente. Vamos a ver qué digo. Miren, hablando de el secretario Fernando Gómez Montt. Dice, Fernando Gómez Montt, ex titular de la SEGOV, niega haber presionado a Arturo Saldívar por guardería ABC. El ex secretario de Gobernación aceptó haberse reunido con el ministro, a quien solo expuso las razones por las que el proyecto no iba a avanzar al estar mal elaborado. Ahora resulta el ministro de la Corte que no sabe hacer proyectos. A ver cómo lo dice el señor Gómez Montt. Digo, aprovechando el viaje. Fernando Gómez Montt, ex secretario de Gobernación. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por tomar la llamada, por estar en este espacio. Como siempre, a tus órdenes. Fernando, pues bueno, nada más para confirmar lo que has comentado al respecto. Hace unos momentos el propio ministro Saldívar dijo, es mi palabra contra la de Gómez Montt, exsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón. Él dice que hubo presión y que tú estuviste ahí representando precisamente al expresidente Calderón. A ver, ya hay que hacer matizaciones, ¿no? Porque estaba representando a la acción pública que le llevé el recado del presidente, no le llevé ningún recado del presidente. Y por lo demás, que le presenté mis argumentos, sí, que si tuviera visto, yo hablo fuerte, tú te conoces, sí. Pero no recuerdo, cuando menos que él estuviera gritando, no recuerdo que eso fuera el caso. Pero aparte, después de eso, si fue un desaguisado que afrontó a su... Después de eso nos vimos bien que hasta invitó a su boda, una boda chica, cuando se volvió a... Porque se casó el segundo a su mujer.
que sería un año después de esto, ¿no? Sí. Cuando me invitó, yo ya no era secretario, me invitó de amigo y se lo agradecí. Sí. Y me sorprende, porque ya hemos platicado tú en el pasado de estas cosas, la recurrencia a invocar un hecho que las partes no solo recuerdan tan distinto, sino que significan tan distinto. O sea, mientras para mí fue un ejercicio de abogacía, de argumentación, para llevar las expresiones y los razonamientos de la Administración Pública Federal al Tribunal, a la Suprema Corte de la Nación, y que fue acogido por la mayoría de los ministros que validó la sentencia, para él es una derrota mítica, heroica, o una victoria pírrica, en la cual entre sus primeros titulares mostró una independencia que está obligado a mostrar en cualquier caso, como único que tiene que decirla con talento y con estructura, no con una actitud caprichosa y relativamente racional, una actitud que personalmente es una propuesta que fue adoptada por un gran número de distintos, 8-3. El busca era 9-2, pero él dice que están activamente votó a su favor. Habría que ver, ¿eh? Yo recuerdo que solo había sido doña Olga y él, pero bueno, igual tiene razón. Joven, ahora resulta, no, que la pelea no existió, que para nada. Margarita Zavala dice que el ministro miente. Fernando Gómez Montt dice, no, espera, yo hablo fuerte. Puras mentiras, amigas y amigos, sinceramente. ¿Para qué nos vamos a hacer tontos? O sea, están mintiendo. Se le presionó. Y además otra cosa, no es la primera vez que el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dice que el gobierno de Calderón presionaba a la Suprema Corte de Justicia. No es la primera vez. Lo dijo 2 veces, por ejemplo, en el programa de Leo Zuckerman de la noche ahí en Televisa, cuando le dijo, oiga, ¿y cómo es el presidente López Obrador? Pues esa autoridad dice, no, es el más respetuoso. Y luego le pregunta, usted ya le tocó trabajar con 3 presidentes, con Calderón, con Peña Nieto y ahora con López Obrador. Dice, ¿quién es el más respetuoso? No, pues López Obrador. Y le dice Zuckerman, ¿tanto así? Dice, sí, dicho sea de paso, el presidente Peña Nieto también fue muy respetuoso de la Corte. Y todavía con una risita nerviosa, Zuckerman le responde, bueno, entonces por la variable residual sabemos que quién fue el menos respetuoso, aludiendo obviamente a Felipe Calderón. Entonces, no es la primera vez que Saldívar hace un señalamiento sobre las presiones de Calderón, no es la primera vez. Llama la atención que, como ahora mencionó con nombre y apellido a Margarita Zavala, refiriéndose a ella como la esposa del presidente, eso sí le caló. Ahí sí. Y como la señora está acostumbrada a que le aplaudan, pues hasta bloqueó quién le puede responder en Twitter. No dudemos que ya le invitaron, ahí algunos medios de comunicación, la van a escuchar mañana, ahí haciéndose la víctima, van a salir los panistas ahí a respaldarla, pobrecita Margarita. No, a ver, ¿qué estamos hablando? El ministro Saldívar no negó que se le hubiera dado atención. Dijo que no se dio la atención adecuada, que se cambiaron los expedientes médicos para que no se les pagara lo que se debía, por ejemplo. Que no se permitió la salida de aviones en esa noche a Estados Unidos para que se atendiera a los niños. Margarita Zavala no está diciendo en su respuesta que hayan mandado a los niños esa noche. Dijo que sí se les dio atención, pero no dijo cuándo. Un juego de lenguaje, amigas, amigos. Esto es un discurso tramposo.